Empezaremos hablando sobre la terminología y los tipos comunes de cáncer. Las células que dan lugar a clones de células que se expanden de manera descontroladamente se produce un tumor, lo cual se le conoce como neoplasia. Profundizando en este tema tenemos los tipos de tumores, unos son los benignos y otros los malignos. Los benignos no tienen la capacidad de crecer indefinidamente y tampoco tienen la capacidad de invadir el tejido circundante sano. Sin embargo, los que son malignos, esos tumores siguen creciendo progresivamente hasta poder invadir los tejidos circundantes, lo cual este término se denomina como cáncer. Aquí, como se puede ver en la primera imagen, pues tenemos una imagen de referencia de lo que es un tumor benigno y otro maligno. Siguiendo, los que presentan metástasis, esto quiere decir que se dispersan en otras zonas del cuerpo hacia otros tejidos como los vasos sanguíneos y los linfáticos. Siguiendo con esto, tenemos el crecimiento de un tumor y su metástasis. Aquí tenemos una imagen de ejemplo en donde primordialmente se habla de que en la primera imagen tenemos de una célula alterada en el sitio del tejido, como se puede ver en la imagen, arriba de la lámina basal y donde se pueden ver los vasos sanguíneos. Siguiendo con esto, estas células proliferan y forman una masa de células tumorales, que esto se considera como benigno, lo que habíamos dicho antes, que no invaden al tejido circundante. Progresivamente tenemos, cuando las células empiezan a invadir las zonas del tejido basal, esto ya se considera maligno porque ya está invadiendo las zonas del tejido como los vasos sanguíneos o los vasos linfoides también. Y por último tenemos las células cancerógenas, que estas ya es cuando se desprenden del tumor original y son transportadas a la sangre y este va dirigido hacia otros órganos y es cuando se empieza a generar el cáncer. Enseguida sigue la clasificación y los tipos de cáncer. Del 80% al 90% son carcinomas. Esto significa que son a partir de zonas epiteliales como la piel, intestino y buen revestimiento epitelial, de órganos y glándulas internos. En sí ya tenemos los cánceres cutáneos y casi todos los cánceres de colon, mama, próstata y pulmón. Esto conforma al 80 y al 90%, como hemos dicho antes. Enseguida tenemos las leucemias, los linfomas y los mielomas, que son tumores malignos de células hematopoéticas derivadas de la médula ósea, y estos explican alrededor del 9%. Si alguna vez se han preguntado cómo las células normales se transforman en células cancerosas, se los voy a explicar. La transformación maligna es un proceso en el que las células normales adquieren propiedades cancerosas. Estas células se vuelven capaces de un crecimiento descontrolado y pueden formar tumores en el cuerpo. ¿Pero qué causa este tipo de transformaciones? Se causa por diferentes factores, sustancias químicas, agentes físicos como la radiación y ciertos virus pueden inducir cambios en el ADN de las células, llevando a cabo la transformación maligna. Esas alteraciones en el ADN son de clave en el desarrollo del cáncer. Los oncogenes son genes que cuando se alteran contribuyen al desarrollo del cáncer. Se descubrieron por primera vez en virus relacionados con el cáncer, pero también se encontraron en células normales. Estos oncogenes celulares pueden surgir debido a mutaciones o readornamientos genéticos causados por carcinógenos o virus. Los oncogenes codifican proteínas que se encuentran involucradas en procesos de señalización celular, transducción de señales y regulación de la transcripción. Su expresión inapropiada puede desencadenar una proliferación celular descontrolada, contribuyendo al desarrollo del cáncer. Además de los oncogenes, los genes supresores tumorales también desempeñan un papel importante en el control del crecimiento celular. Estos genes regulan la proliferación celular y la muerte celular programada o apoptosis. Alteraciones en estos genes pueden aumentar el riesgo de transformación maligna. Como parte de este tema, también vamos a tener los antígenos tumorales, que en este consiste donde las células neoplásicas, es decir, las células cancerosas, van a ser propias del organismo y por lo tanto del sistema inmunológico, y estas generalmente las tolera para poder mantener la homeostasis y poder evitar la autoinmunidad. Esto pues realmente es muy interesante. Sin embargo, en algunos tumores se pueden encontrar extremos únicos o aumentados de una manera incorrecta, lo que hace que nuestro sistema inmunológico pueda detectarlos. Teniendo en cuenta esta información, sabemos que algunos de estos tumores pueden ser producidos por los oncogenes, donde realmente no hay una diferencia cualitativa con los productos del proto-oncogen. Básicamente el sistema inmunológico va a reconocer las cantidades aumentadas de estos productos del oncogen.
Entonces, la mayoría de los hipercitogénicos tumorales van a generar péptidos que son reconocidos por el sistema inmunológico a través de la presentación de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que son propias. De hecho, también muchos de estos edemas han sido identificados por su capacidad para estimular la sobrecarga de los linfocitos T citotóxicos o de las células T auxiliares que van a ser específicas para el endurecimiento. Entonces, hasta ahorita se sabe que los requisitos tumorales reconocidos por las células T en humanos se van a clasificar en uno de los 4 grupos según su origen, los cuales son antígenos codificados por genes expresados de una manera exclusiva por los tumores. Es donde entran los genes virales, por poner un ejemplo. Otro sería antígenos codificados por formas variantes de genes normales que están alterados por una mutación. Otro sería antígenos normalmente expresados solo en ciertas etapas del desarrollo. Y otro sería antígenos que son sobreexpresados en tumores particulares. En esta imagen se puede observar donde hay diferentes mecanismos que generan antígenos específicos para un tumor y los antígenos asociados a un tumor. Vamos a tener los TSA, que son los específicos para un tumor. Estos van a ser singulares para células tumorales y pueden producirse por mutaciones en el DNA que llevan a la expresión de proteínas propias alteradas o por expresión de antígenos que son virales. Y tenemos los otros que son los antígenos asociados a un tumor, que son los TAA. Son más comunes y estos van a representar proteínas celulares normales que despliegan patrones de expresión singulares, como una proteína embrionaria expresada en el adulto, o la sobreexposición también de las proteínas propias, donde el sistema inmunitario puede detectar ambos tipos de antígenos tumorales después de la presentación en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Hablando un poco más sobre los TSA, estos están relacionados con las células tumorales. Quiere decir que estos antígenos son proteínas únicas producidas debido a mutaciones en las células tumorales, lo que va a generar antígenos nuevos. Y estos antígenos son procesados en el citoplasma y presentados junto con moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo que nos va a desencadenar una respuesta inmune mediada por las células T citotóxicas específicas para el tumor, ya que los TSA se encuentran en tumores inducidos por carcinógenos químicos o físicos, así como en algunos tumores inducidos por virus. Sin embargo, es difícil demostrar su presencia en tumores espontáneos o inducidos por sustancias químicas, ya que estos antígenos son diversos y se identifican por su capacidad para desencadenar una respuesta inmune. Y en algunos casos, la presencia de tumores extensos específicos para virus puede ser un indicador de transformación neoplásica, como por ejemplo en los linfomas de Burkitt. Se encuentran en un núcleo del virus de Epstein-Barr, que puede ser específico para este tipo de tumor, y en el cáncer cervical se han identificado las proteínas E6 y E7 del virus del papiloma humano en la mayoría de los casos, lo que nos lleva a que la primera vacuna aprobada contra el cáncer se utiliza para prevenir la infección por el VPH y el desarrollo del cáncer cervical. Buenas tardes, aquí estamos en el laboratorio de inmunología en la Facultad de Ciencias Químicas, a la cual vamos a hacer unas preguntas al doctor Ciáñez sobre la respuesta inmunitaria del cáncer. Bueno, la primera pregunta es, ¿podría explicarnos qué es la respuesta inmunitaria al cáncer? De forma sencilla, chicos, pues la respuesta inmunitaria contra el cáncer es una respuesta que está orientada a destruir antígenos propios primordialmente, ¿no? Normalmente en el proceso, sobre todo de desarrollo de una célula, hay veces en las cuales ciertos linfocitos pueden, en un momento dado, evadir ciertos tipos de respuestas, ¿no? Así como también a veces terminan por reconocer algún antígeno propio, ¿no? Entonces la idea en este caso de esta respuesta inmune es fomentar eso, ¿no? Que se reconozcan estos antígenos propios para poder en un momento dado destruir células las cuales pues su ciclo celular haya sido modificado, ¿no? O se haya modificado por alguna cuestión, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Muy bien. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales componentes del sistema inmunológico que participan en la respuesta contra el cáncer?
Yo creo que aquí en este caso podríamos decir que principalmente esta respuesta va a estar mediada por linfocitos T. Sobre todo los citotóxicos terminan generando un papel importante, así como también los linfocitos NK. Los linfocitos NK, al estar monitoreando constantemente a las células para ver si tienen o no el complejo principal clase 1, ¿no? En el momento en el cual ellas detectan que hay una ausencia de este complejo, pues ellas van a destruir esa célula, ¿no? ¿Por qué se puede dar esa ausencia? Porque a lo mejor la célula ya entró a un proceso o un cambio dentro de su división o ciclo celular, ¿no? Por eso deja de expresarlo. Entonces ahí la destruye. Entonces son las que principalmente podemos decir que participan. Ok, bueno, dado esto, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la respuesta inmunitaria en la prevención y el control del cáncer? Pues prácticamente en este caso, si la respuesta inmune falla para poder destruir alguna célula cancerosa, pues eventualmente pues se va a desarrollar todo un cáncer, ¿no? El daño totalmente del tejido. Entonces el papel es sumamente importante porque si la célula no tiene este potencial de autorregularse, autodestruirse en un momento dado cuando una célula está fallada, pues puede desencadenar ya en problemas mayores, ¿no? Entonces es sumamente importante el papel que tiene. Muy bien. Y entrando a la última pregunta sería, ¿cuáles son los desafíos actuales en la respuesta inmunitaria al cáncer y cómo podemos superarlo en un futuro? Ahorita los desafíos que tenemos es el poder inducir a ciertas células que activen respuestas inmunes en contra de algunos cánceres ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la idea de utilizar, no sé, linfocitos T quiméricos, por ejemplo, que son linfocitos modificados, podríamos decir artificiales, de cierta manera, en las cuales se modificó el complejo clase 1 para que reconozca algún biomarcador de algún cáncer y pueda destruir, por ejemplo, ya de forma específica un cierto cáncer, ¿no? También, por ejemplo, muchos de los desafíos que tenemos actualmente es en la parte de la inmunología buscar a veces diagnósticos más rápidos y más oportunos, ¿no? Sobre todo en el caso del cáncer, el diagnóstico, el tiempo de diagnóstico es sumamente importante, ¿no? Si ya nos detectamos el cáncer ya cuando está en sus últimas etapas, pues difícilmente el paciente va a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la inmunología está buscando solventar eso, no? Ahorita hay una idea también de utilizar tetrámeros inmunes, que no es otra cosa que moléculas de los complejos clase 1 unidos, 4 moléculas específicamente unidas, para poder diagnosticar mucho más rápido ciertos cánceres, ¿no? Entonces también son moléculas totalmente artificiales. Entonces la idea es, pues, tanto buscar que sea un diagnóstico mucho más rápido, así como también el buscar que el tratamiento se pueda hacer específico para ciertos tipos de cánceres, dependiendo de los biomarcadores que tenga. Muy bien. Entonces, Muchas gracias, profe. Esto sería toda nuestra parte, ya concluyendo nuestro tema a la respuesta inmunitaria al cáncer, y pues le agradecemos mucho al doctor Ciáñez de aquí en la Facultad de Ciencias Químicas por darnos esta información y un gran aporte. Sería todo. Gracias.